Cambiando el sentimiento del yo. Neville, 1953. Para el beneficio de los que no estuvieron presentes el domingo pasado, déjenme que les haga un resumen rápido del pensamiento expresado aquí. Expusimos que el mundo es una manifestación de la conciencia, que el entorno, las circunstancias y las condiciones de vida del individuo son tan solo la proyección del estado de conciencia particular en el que aquel individuo permanece. Por lo tanto, el individuo ve lo que sea que es él, por virtud del estado de conciencia desde el cual mira el mundo. Cualquier intento por cambiar el mundo exterior antes de que cambie la estructura interna de su mente es trabajar en vano. Todo sucede en orden. Todos aquellos que nos ayudan o nos ponen trabas, ya sea que lo sepan o no, son los sirvientes de esta ley, que constantemente moldea las circunstancias externas en armonía con nuestra naturaleza interna. El domingo pasado les pedimos que distinguieran entre la identidad individual y el estado que están ocupando. La identidad individual es el Hijo de Dios. Es este yo cuando hablo de ti o para ti, o que hablo de mí mismo. Me refiero realmente a nuestra imaginación. Eso es permanente. Se fusiona con un estado y cree el mismo ser ese estado con el que está fusionado, pero en cualquier momento del tiempo es libre de elegir el estado con el cual se identificará. Y eso nos trae al tema de hoy, cambiando el sentimiento del yo. Y espero no recibir la misma reacción que fue escrita en el capítulo 6 del libro de Juan, porque se nos dijo que cuando esto fue dado al mundo, todos lo abandonaron, y tan solo unos pocos se quedaron. Porque cuando Él les dijo que no había nadie a quien cambiar excepto a uno mismo, ellos dijeron que esto era una enseñanza muy, muy difícil. Es algo muy difícil. ¿Quién puede escucharlo? Porque Él dijo, ningún hombre viene a mí salvo que yo lo llame. Y luego se dice que cuando lo repitió 3 veces, lo abandonaron. Nunca más caminaron junto a Él. Y Él se volvió hacia los pocos que permanecieron y les preguntó, ¿ustedes también se marcharán? Y ellos le respondieron, ¿a quién podríamos acudir? Tú tienes la palabra de la vida eterna. En otras palabras, es mucho más fácil cuando puedo culpar a otro por mis desgracias. Pero ahora que se me dijo que ningún hombre viene a mí a menos que yo lo llame, que yo soy el único arquitecto de mis fortunas y mis desgracias, es algo difícil de decir, y así fue escrito, es algo difícil de decir. ¿Quién puede escucharlo? ¿Quién puede aceptarlo? ¿Y quién puede creerlo? Y entonces Él dijo, y ahora yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados a través de la verdad. Porque si esto es la verdad, entonces no hay nadie a quien cambiar, a nadie a quien completar, nadie a quien purificar, salvo a mí mismo. Así que empezamos con el yo. La mayoría de nosotros somos totalmente inconscientes del ser que realmente apreciamos. Nunca hemos observado verdaderamente al ser. Así que no conocemos a este ser, porque el yo no tiene ni cara, ni forma, ni figura, pero se moldea a sí mismo en la estructura de todo lo que consiente, todo lo que cree, y muy pocos de nosotros sabemos realmente en qué creemos. No tenemos la menor idea de las innumerables supersticiones y prejuicios que están moldeando este yo interno y sin forma hacia una forma que luego es proyectada como el entorno de ese hombre, como las condiciones de su vida. Así que léelo cuidadosamente cuando llegues a tu casa. Ningún hombre viene a mí, salvo que yo lo llame. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Ningún hombre me puede quitar la vida, yo mismo la entrego. No hay ningún poder que me quite nada que no sea parte de la organización interna de mi mente. Todo lo que me has dado, me lo he quedado, y nada se pierde, salvo el hijo de la perdición o la creencia en Dios. Y como nada puede ser perdido salvo la creencia de perder, yo no asumiré ahora la pérdida de nada de lo que me hayas dado que sea bueno. Así que me santifico a mí mismo para que ellos sean santificados por la verdad.
Y ahora, ¿cómo vamos a cambiar el yo? Primero que nada, debemos descubrir el yo, y hacemos esto con una observación no crítica a nuestro ser. Esto revelará a un ser que te dejará perplejo. Estarás totalmente, yo no diría aterrado, sino avergonzado de admitir que nunca has conocido criatura tan precaria. Y si hubiese sido Dios mismo que se acercara a esta despreciable forma, lo hubieras negado 1000 veces antes de que el gallo cantara. No podrás creer que este es el ser con el que has andado y al que has protegido y excusado y justificado. Luego comienzas a cambiar a este ser después de que, por medio de la observación no crítica, haces el descubrimiento de este ser. Porque la aceptación del propio ser es la esencia del problema moral del mundo. Es el epítome de la verdadera observación de la vida, porque es la única causa de todo lo que observas. Tu descripción del mundo es una confesión del ser que tú no conoces. Tú describes a otro, tú describes a la sociedad, tú describes lo que sea y tu descripción de lo que observas revela a aquel que conoce esta ley, quién eres realmente. Así que primero tienes que aceptar ese ser. Cuando ese ser es aceptado, puedes comenzar a cambiar. Es mucho más fácil tomar las virtudes de los evangelios y aplicarlas como la palabra de vida, amar al enemigo, bendecir a aquellos que nos maldicen y alimentar a los hambrientos. Pero cuando el hombre descubre que el ser que debe ser alimentado, el ser que debe ser vestido, el ser que debe ser protegido, el enemigo más grande de todos, es ese propio ser, entonces se siente avergonzado, completamente avergonzado de que ese es el ser, porque era más fácil compartir con otro algo que poseía o tomar un abrigo extra y dárselo a otro. Pero sé que la verdad no es esa. Comienzo con mi propio ser, habiéndolo descubierto, y comienzo con el cambio de ese ser. Ahora déjame contarte una historia. Hace unos años atrás, yo estaba en esta ciudad dando una serie de conferencias cerca de ese lago. No me puedo acordar el nombre del lago, pero hablé en la zona de Parkview Manor. Y en esa audiencia había un caballero que quería conversar antes de la reunión. Cruzamos la calle y fuimos a un pequeño parque que había allí, y él me dijo que tenía un problema que no tenía solución. Yo le dije, no existe semejante cosa como un problema que no tenga solución. Él dijo, pero usted no conoce mi problema. No es un estado de salud, se lo aseguro. Se trata de la piel que yo tengo. Yo le dije, ¿qué problema tiene con su piel? Yo la veo maravillosa. Él me dijo, mire el pigmento de mi piel. Yo por accidente de nacimiento ahora soy discriminado por ella. Las oportunidades para progresar en este mundo me son negadas tan solo por el accidente de nacimiento, porque nací como hombre de color. No tengo oportunidades para avanzar en ningún campo. No puedo mudarme al vecindario en el cual me gustaría vivir y desarrollar una familia, donde me gustaría abrir un negocio. No puedo mudarme a esa área. Luego le conté mi propia experiencia personal de cuando vine a este país. Yo no tenía su problema, pero yo era un extranjero en medio de todos los norteamericanos. A mí no me pareció difícil. Él me dijo, pero ese no es mi problema, Neville. Otros han venido aquí hablando con acento, pero no tienen mi piel, y yo nací como norteamericano. Luego le conté una experiencia que tuve en la ciudad de Nueva York. Si yo tuviera que nombrar a un hombre al que considero mi maestro, yo nombraría a Abdullah. Yo estudié con este caballero por 5 años. Él tenía el mismo color de piel, el mismo pigmento de este caballero. Él no permitía nunca que nadie se refiriera a él como un hombre de color. Él estaba muy orgulloso de ser negro y no quería ninguna modificación de cómo Dios lo había hecho. Se dirigió hacia mí y me preguntó, ¿alguna vez has visto una foto de la Esfinge? Yo le dije sí. Él me dijo, personifica a los 4 cuartos fijos del universo. Tienes el león, el águila, el toro y el hombre. Y aquí está el hombre que es la cabeza, la corona de esa criatura llamada Esfinge, que todavía desafía el conocimiento del hombre para descifrarla. Fue coronada con la cabeza de un humano. Y mira cuidadosamente a la cabeza, Neville, y verás con quien sea que moldeó esa cabeza,
debe haber sido un negro. Quien sea que la haya modelado, tenía la cara de un negro. Y si eso aún desafía la capacidad del hombre para descifrarlo, yo estoy muy orgulloso de ser un negro. Yo he visto a científicos, doctores, abogados, banqueros de todos los ámbitos tratando de conseguir una reunión con Abdullah, y todos los que iban a él se sentían honrados al ser admitidos en su hogar y obtener una entrevista con él. Si lo invitaban a algún evento, y lo hacían, era siempre el invitado de honor. Él me dijo: Neville, debes primero comenzar contigo mismo. Encuentra a tu propio ser, nunca estés avergonzado por el ser que tú eres. Descúbrelo y comienza el cambio de ese ser. Bueno, yo le dije a este caballero exactamente lo que me enseñó Abdullah, que no había causa fuera del orden de su propia mente. Si él era discriminado, no era por culpa del pigmento de su piel, aunque él me haya mostrado carteles gigantes que le prohibían acceso a ciertas áreas. Los carteles estaban allí solo porque en las mentes de algunos hombres se formaron tales patrones y atraen hacia ellos lo que ahora condenarían. No hay poder afuera de la mente del hombre que pueda afectar al hombre, y él, por el orden de su propia mente, al dar consentimiento a estas restricciones desde la cuna y lentamente siendo condicionado durante su juventud, camina hacia su adultez creyendo que lo que se ha fijado tendrá que ser siempre así. Pero ningún hombre viene a mí salvo que yo lo llame. Entonces alguien viene, para condenarme o alabarme. No podrían venir a menos que yo los haya llamado. No un hombre llamado Neville, sino ese ser secreto que no se llama Neville. El ser secreto que es la suma total de todas mis creencias, de todas las cosas a las que les doy consentimiento. Eso que forman un patrón de estructura. Ese ser secreto atrae hacia sí mismo las cosas que están en armonía consigo mismo. Bueno, este hombre se fue y luchó consigo mismo. Él no podía creer todo lo que le dije. No aquella noche, pero el domingo pasado por la mañana vino hacia mí y retomamos la amistad. Me llevó a la puerta del lado para mostrarme los frutos de esa enseñanza. Me dijo: Neville, me llevó casi 3 años realmente superar esa idea fija de que yo, por accidente de nacimiento, era un ciudadano de segunda clase, pero la superé. Ahora, aquí está mi oficina en Wilshire Boulevard. Elegí esta, no porque era la única que se ofrecía. Me ofrecieron otras 4 oficinas igualmente hermosas. Elegí esta porque tenía mejores facilidades telefónicas, pero las otras eran igual de buenas. Ahora esta es mi oficina. Tú no podrías adivinar mi salario con esta oficina, hermosa como es. Todo está bien, Neville. Este año recibiré $250,000. Bueno, en Norteamérica eso es una fabulosa suma de dinero. Sería deslumbrante en cualquier otra parte del mundo, pero aún así, en la fabulosa Norteamérica, que un hombre reciba $250,000 es realmente algo de alto rango. Y ese era el hombre que hace unos años me dijo que el mundo entero estaba en su contra por el accidente de su nacimiento. Él sabe ahora que él es quien es por virtud del estado de conciencia con el cual él se identifica, y la elección es suya si quisiera volver a las restricciones de su niñez cuando creía esa historia, o continuar en la libertad que ha encontrado. Así que tú y yo podemos ser cualquier cosa que deseemos ser en este mundo si claramente definimos nuestro objetivo en la vida y lo ocupamos constantemente. Debe ser habitual. El concepto que tenemos de nuestro propio ser, que es noble, no debe ser puesto por un momento y sacado cuando dejamos este lugar. Aquí nos sentimos libres, sentimos que tenemos algo en común, por eso es que estamos aquí. Pero ¿nos pondremos ese concepto noble que ahora sostenemos de nuestro propio ser cuando salgamos por esas puertas y nos subamos al autobús? ¿O volveremos a las restricciones que sosteníamos antes de venir aquí? La elección es nuestra, y la lección más fácil de aprender es que no hay nadie en este mundo que puedas atraer hacia ti a menos que tú y solamente tú lo llames. Así que no hagas lo que hicieron miles de años atrás
porque eso es el comienzo de la separación de la gran verdad. Se nos dijo que ellos le dieron la espalda, nunca más le escucharon y tampoco les agradó a los pocos que permanecieron. Pero, ¿a dónde podrían ir si esta es la palabra de la verdad eterna? No es que sea verdad para este día y esta época, sino esta es la ley del ser y se mantiene en todas las dimensiones de mi ser. Si esto es eternamente verdad, entonces déjame aprender la lección ahora, aunque tenga que luchar conmigo mismo como lo hizo él hace 3 años. Así que cambiar el sentimiento del yo es una cosa selectiva, porque estados innumerables son estados infinitos, pero el yo no es un estado. El yo cree ser el estado cuando entra y se fusiona con él. Este hombre fue presentado con un estado y sin la facultad de discernir en su juventud. Él se fusionó con ese estado y creyó que estas restricciones eran ciertas, y le llevó 3 años desenredar el yo de esas ideas fijas con las que había vivido por tantos años. Ahora, a ti te podría llevar tan solo un momento, o quizás tú también necesites 3 años. No puedo decirte cuánto tiempo te va a llevar, pero sí puedo decirte esto: puede ser medido por el sentimiento de naturalidad. Tú puedes llevar puesto un sentimiento hasta que se sienta natural. En el momento en que ese sentimiento se hace natural, comenzará a dar fruto dentro de tu mundo. He contado esta historia en una pequeña reunión aquí en la ciudad y no muchos hicieron preguntas al respecto, pero 3 personas preguntaron: «Pero ese hombre seguro que tenía dinero desde antes. Él seguro conocía a la gente indicada. Él debe haber tenido, de alguna manera, algunos fondos para comenzar, porque ¿cómo pueden salir a préstamo $100 millones y llamar a eso un hecho real? Que realmente tengas ese préstamo. Y dime que no conocías a alguien que lo tuviera, o tú mismo, ¿no lo tenías antes?» Yo no le pregunté al caballero los hechos particulares del caso. Yo fui a la oficina, la vi, yo no miré sus libros contables. Él me dio esta información y me habló del número de $250,000 por año. Yo no he chequeado ni verificado de ninguna forma esta declaración. Yo implícitamente le creí. Pero yo no me dejaré llevar por aquellos que creen que a menos que tengas ciertas cosas para comenzar, no puedes aplicar esta ley. Tú puedes comenzar ahora desde cero y elegir el ser que quieres ser. Tú no vas a cambiar el pigmento de tu piel, pero te darás cuenta que tu acento o el pigmento de tu piel o tu llamado origen racial no serán un obstáculo, porque si un hombre alguna vez es obstaculizado, solo puede ser el estado de conciencia en el cual él permanece lo que le obstaculiza. El hombre es liberado o limitado por el estado de conciencia en el que persiste. Si tú persistes en ello, bueno, te diré, entonces persiste en ello. Pero te advierto que a nadie le importará, y eso es un golpe terrible cuando un hombre descubre que a nadie más que a él mismo realmente le importa. Así que nos encontramos a nosotros mismos llorando con nosotros mismos en la esperanza de que otros vengan a llorar con nosotros. Y qué horrible golpe cuando llega el día en que nos damos cuenta que realmente a nadie le importa. Ellos nos escuchan un momento cuando pasan, pero realmente no les importa. Cuando descubrimos eso, nos sacudimos hasta salir de ese estado y valientemente nos apropiamos del regalo que nuestro Padre nos dio desde antes de que el mundo existiera. Así que déjame mostrarte el regalo. Tú has leído el Padre Nuestro, posiblemente todos los días, pero lo leíste como una oración que es una traducción de una traducción, la cual no revela lo que el evangelista quería decir. La verdadera traducción la encontrarás en el trabajo de Ferrar Fenton, donde la oración original fue escrita en el modo pasivo imperativo, que es como una orden permanente, algo que debe ser hecho absoluta y continuamente, para que ahora puedas observar a tu universo como una vasta maquinaria interconectada donde todas las cosas suceden. No hay nada que tenga que hacerse, todas las cosas están sucediendo, así que fue escrita de esta manera.
Tu voluntad debe estar siendo hecha. Tu reino debe estar siendo restaurado. Es la única manera en que lo podrías expresar si quisieras expresar el modo imperativo pasivo. Pero desde el latín del cual nuestra traducción fue hecha, no hay modo imperativo pasivo. Así que la tenemos de la manera en que la tenemos, pero no revela la intención de los misterios. Si tú vieras que todas las cosas son ahora, que tú no te conviertes, sino tú simplemente eliges el estado que ocuparías. Al ocuparlo, pareciera que te estás convirtiendo, pero esto ya es un hecho. Cada aspecto de ese estado, en el más mínimo detalle, ya está elaborado y ya está tomando lugar. Tú, al ocupar el estado, pareciera que vas a través de la acción de desarrollar ese estado, pero el estado ya está completamente terminado y ya está tomando lugar, así que ahora puedes elegir el ser que quieres ser y, al elegir cualquier ser que no sea el que estás expresando ahora, tú comienzas a cambiar el sentimiento del yo. Ahora, ¿cómo sabré que he cambiado el sentimiento del yo? Comenzando primero con una observación no crítica de mis reacciones a la vida, y luego notando mis reacciones cuando pienso que estoy identificado con mi elección. Si yo asumo que soy el hombre que quiero ser, déjame observar mis reacciones. Si son las mismas que eran antes, yo no me he identificado con mi elección, porque mis reacciones son automáticas, y si yo hubiera cambiado, automáticamente yo cambiaría mis reacciones a la vida. Así que el cambio del sentimiento del yo resulta en un cambio de reacción, y dicho cambio de reacción es un cambio de entorno y de comportamiento. Pero déjame advertirte lo siguiente: una pequeña alteración de nuestro estado de ánimo no es una transformación, no es un cambio real de conciencia, porque si cambio mi estado de ánimo por un momento, podría rápidamente ser reemplazado por otro estado de ánimo en dirección contraria. Cuando yo digo que he cambiado, como ese caballero cambió su estado de ánimo, su estado básico, su estado de conciencia, significa que habiendo asumido que yo soy lo que el momento niega, lo que mi razón niega, yo permanezco en ese estado lo suficiente como para hacer que el estado sea estable. Así, todas mis energías fluyen desde ese estado. Yo ya no pienso en ese estado. Yo estoy pensando desde ese estado. Así que cuando un estado se vuelve tan estable hasta expulsar definitivamente todos sus rivales, entonces ese estado de conciencia central, habitual, desde el cual yo pienso, define mi carácter y es una verdadera transformación o cambio de conciencia. Cuando llego a ese estado de estabilidad, entonces observo cómo mi mundo se moldea a sí mismo en armonía con mi cambio interno. Y los hombres vendrán a mi mundo, y la gente vendrá a ayudarme, y creerán que ellos están iniciando el impulso de ayudar. Ellos tan solo están jugando su papel. Ellos deben hacer lo que hacen, porque yo he hecho lo que hice. Habiéndome movido de un estado a otro, he alterado mi relativa relación al mundo que me rodea y esa cambiada relación obliga un cambio en comportamiento relativo a mi mundo. Así que ellos tienen que actuar de manera diferente hacia mí. Así que, al cambiar yo, tú comienzas con el deseo. El deseo es donde comienza la acción, porque tú debes querer ser otro de quien ya eres. Nosotros fallamos porque no nos enamoramos lo suficiente de una idea. Yo diría que no somos movidos lo suficiente para querer ser otro del que ya somos. Si yo pudiera lograr que tú te enamores completamente de un estado a punto tal que tu mente fuera poseída por él, yo casi podría profetizar que tú, en un futuro no muy distante, externalizarías ese estado en tu mundo. Y la razón por la cual fallamos es porque no estamos lo suficientemente hambrientos por cambiar, porque o bien no conocemos la ley, o no tenemos la urgencia o el hambre para realmente hacer el cambio. El cambio del sentimiento del yo resulta en el cambio de reacción, y el cambio de reacción resulta en un cambio de tu mundo. Si te gusta tu mundo y estás complacido con él, todavía no has comenzado el camino de los misterios,
porque la primera bienaventuranza apela a alguien que no está complacido. Bienaventurados los pobres en espíritu. Mateo 5:3. Tú debes ser pobre en espíritu, no complacido, no satisfecho. El hombre que piensa que por causa de nacimiento la religión que heredó al nacer es suficiente para él, no está insatisfecho. Él no es, yo diría, movido. Ese ser está complacido y por lo tanto no es pobre en espíritu. Él es muy rico en espíritu. No es para ello el reino de los cielos, porque si yo pudiera sacudirte, hacerte sentir insatisfecho contigo, entonces reconocerías a ese ser y te propondrías cambiarlo. Porque el único campo de actividad del hombre está dentro de él y en él mismo. Tú no trabajas en el otro. El día que cambies tu ser, ese día tú cambias tu mundo. Ahora veo que mi tiempo está llegando pronto a su final, así que en los minutos restantes que tengo aquí, no te insistiré, porque si vienes a la reunión mañana en la noche sin tener mucha hambre, no te beneficiaría, pero sí espero que muchos de ustedes estén allí. Si estás movido al punto de querer intentarlo, yo te diría que desapruebes lo que te dije. Yo aceptaría ese desafío, porque en el intento de refutarlo, yo sé que si tú fueras sincero en tu intento, tú lo comprobarías. Así que espero que muchos de ustedes vengan y tomen este festín con nosotros. Estaremos aquí en la ciudad en el Teatro Ebel por 15 noches, de lunes a viernes, como les dijo el señor Smith, por 3 semanas consecutivas. Si no pueden venir a todas las noches, aunque espero que muchos sí puedan, entonces elijan el título que más les atraiga. Para mí, lo más básico es la importancia de definir una meta en este mundo, tener un objetivo, porque sin una meta estás sin dirección. Y tú has sido advertido en la epístola de Santiago que el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, porque él es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Ese hombre nunca alcanza su objetivo, así que tú debes tener una meta, y mañana por la noche te mostraré la importancia de definir el deseo. Existen ciertas escuelas que te enseñan que debes matar el deseo. Nosotros te enseñamos a intensificar el deseo y te mostramos el motivo de tal enseñanza. Te mostramos lo que la Biblia enseña sobre el deseo. Y ahora les daremos la ayuda que muchos de ustedes nos han pedido hoy. Aquellos que no estuvieron aquí el domingo, déjenme que les recuerde que es una técnica muy simple. Como les dije el domingo, cada vez que tú ejercitas tu imaginación y lo haces amorosamente en nombre de otro, tú estás mediando a Dios con el hombre. Así que nos sentamos calladamente y simplemente nos convertimos en imitadores de nuestro Padre. Y Él llamó al mundo para que existiera, siendo la cosa que Él llamaría. Así que nos sentamos y escuchamos como si oyéramos a alguien felicitándonos por haber encontrado lo que buscábamos. Así que vamos al final del asunto y escuchamos tal como si lo hubiéramos oído, y miramos tal como si hubiéramos visto, y de esta manera tratamos de sentirnos a nosotros mismos, justo en medio de la situación de nuestras oraciones respondidas. Y allí esperamos en el silencio por aproximadamente 2 minutos y apagaremos las luces para ayudarte. Y déjenme que les recuerde que si quieres aclarar tu garganta, por favor, hazlo. Si quieres cambiar tu posición en la silla, hazlo. Siente como si estuvieses solo en casa, porque si no lo haces e intentas no molestar al que está al lado, no podrás ejercitar tu imaginación en nombre de nadie. Ahora tomaré la silla y solo escucha atentamente, como si lo hubieras oído. Te haré esta promesa. El día que estés muy quieto en la mente y realmente estés atento, oirás, como si viniera de afuera, lo que realmente estás susurrando desde dentro de ti mismo.
Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. El modo superior de inteligencia controla al inferior. Hemos visto que el descenso desde la personalidad, como la conocemos en nosotros mismos, hacia la materia, como la conocemos en lo que llamamos formas inanimadas, es un descenso gradual en la escala de la inteligencia, desde aquel modo de ser que es capaz de entender su propia fuerza como la capacidad de originar nuevos trenes de causación hacia ese modo de ser que es incapaz de reconocerse a sí mismo. Entre más alto sea el grado de vida, más elevada la inteligencia, de lo que se deduce que el supremo principio de la vida debe ser también el principio último de la inteligencia. Esto se demuestra claramente por el grandioso orden natural del universo. A la luz de la ciencia moderna, el principio de evolución nos es familiar a todos, y el ajuste certero que existe entre todas las partes del plan cósmico es demasiado autoevidente como para insistir sobre ello. Todo avance en la ciencia consiste en descubrir nuevas sutilezas de conexión dentro de este magnífico orden universal, el cual ya existe y solamente necesita nuestro reconocimiento para llevarlo a un uso práctico. Si, entonces, el trabajo más elevado de las mejores mentes no consiste más que en el reconocimiento de un orden ya existente, no hay manera de alejarse de la conclusión de que una inteligencia monumental debe de ser inherente en el principio de vida, el cual se manifiesta a sí mismo como este orden. Y así vemos que debe haber una gran inteligencia cósmica que subyace la totalidad de las cosas. La historia física de nuestro planeta nos muestra primero una rebulla incandescente dispersa sobre vastas infinidades de espacio. Más adelante, esto se condensa en un sol central rodeado de una familia de planetas apenas consolidados de una materia plástica primordial. Luego se suceden incontables milenios de lentas formaciones geológicas, una tierra poblada por las formas de vida más bajas, vegetales o animales. Desde estos crudos orígenes, un movimiento majestuoso e incesante lleva a las cosas de etapa en etapa hasta la condición en que las conocemos ahora. Viendo esta estable progresión, nos queda claro que, de cualquier manera que podamos concebir la naturaleza de este principio evolutivo, provee el continuo avance de la raza. Pero lo hace al crear tales números de cada tipo que, después de permitir un amplio margen para todos los posibles accidentes en los individuos, la raza aún continuará. Tan cuidadosa con el tipo parece, tan sin cuidado de la vida individual. En resumen, podemos decir que la inteligencia cósmica trabaja a través de una ley de promedios que permite un amplio margen para los accidentes y fallas de lo individual. Pero el progreso hacia una inteligencia más elevada siempre es en la dirección de aminorar este margen de accidentes y llevar al individuo más y más lejos de la ley de promedios y sustituirla por la ley de selección natural. En lenguaje científico ordinario, es la supervivencia del más apto. La reproducción de los peces
es a una escala que anegaría los mares si cada individuo sobreviviese. Pero el margen de destrucción es igualmente enorme, y así la ley de promedios sencillamente mantiene la proporción normal de la raza. Pero al otro lado de la escala, la reproducción no es tan enormemente excedente de la supervivencia. Es verdad que hay un amplio margen de accidentes y enfermedad que recorta los números de los seres humanos antes de que hayan alcanzado el promedio de duración de la vida. Pero aún así, es a una escala muy diferente de la destrucción prematura de cientos de miles contra la supervivencia de uno solo. Por lo tanto, puede tomarse como un hecho establecido que en proporción al avanzar la inteligencia, el individuo de ser un mero sujeto de la ley de promedios y tiene un poder que incrementa continuamente de controlar las condiciones de su supervivencia. Vemos, por lo tanto, que hay una marcada diferencia entre la inteligencia cósmica y la inteligencia individual, y que el factor que diferencia esta última de la primera es la presencia de la voluntad individual. El asunto de la ciencia mental es el de asegurar que la relación de este poder individual de volición a la gran ley cósmica que provee el mantenimiento y avance de la raza, y el punto relevante es que el poder de la voluntad individual es en sí mismo el resultado del principio cósmico evolucionario al punto donde alcance su nivel más elevado. El esfuerzo de la naturaleza ha sido siempre arriba desde el tiempo en que solamente las formas más bajas poblaban la tierra, y ahora ha culminado en la producción de un ser con una mente capaz de razonar abstractamente y un cerebro equipado para ser el instrumento físico de una mente tal. En esta etapa, el principio creativo de vida se reproduce a sí mismo en una forma capaz de reconocer los trabajos de la ley de evolución y la unidad y continuidad del propósito que corre a través de la progresión total hasta ahora indica, más allá de toda duda, que el lugar de tal ser en el esquema universal debe ser el de introducir la operación del factor el cual, hasta este punto, ha sido notorio por su ausencia, el factor principalmente de la voluntad inteligente individual. La evolución que nos ha llevado hasta este punto ha trabajado a través de la ley cósmica de promedios. Ha sido un proceso en el cual el individuo en sí mismo no ha tomado parte consciente, pero dado que es lo que es y lleva la caravana de la procesión evolutiva, si el hombre ha de evolucionar más allá, solamente puede ser a través de su cooperación consciente con la ley que le ha llevado al punto donde puede comprender que tal ley existe. Su evolución en el futuro debe ser con su consciente participación en el trabajo, y esto solamente se podrá efectuar a través de su inteligencia y esfuerzo individual. Es un proceso de crecimiento inteligente. Nadie más puede crecer por nosotros. Debemos crecer por nosotros mismos. Y este crecimiento inteligente consiste en nuestro reconocimiento creciente de la ley universal, la cual nos ha llevado hasta donde estamos. Es una gran máxima que la naturaleza nos obedece en la misma proporción en la cual nosotros la obedecemos primero. Estas consideraciones nos muestran que aquello que distingue la forma superior de inteligencia de la inferior es el reconocimiento de sí, y entre más inteligente sea este reconocimiento, mayor será el poder. El grado menor de autorreconocimiento es aquel que solo se comprende a sí misma como una entidad separada de las demás entidades, como el ego distinto del no ego. Pero el grado más elevado de autorreconocimiento es aquel que, al reconocer su propia naturaleza espiritual, ve a las demás formas, no tanto como no egos o como aquello que no es sí mismo, sino como un alter ego, o aquello que es como sí mismo, pero en otro modo de expresión. Es este nivel más elevado de autorreconocimiento el poder por el cual
el científico mental produce resultados. Por esto es imperativo que entienda claramente la diferencia entre forma y ser, que uno es el modo relativo y la marca de estar sujeto a las condiciones, y que el otro es la verdad de lo absoluto y aquello que controla las condiciones. Este reconocimiento del ser como una individualización del espíritu puro debe por necesidad controlar todos los modos del espíritu que no hayan aún alcanzado el mismo nivel de autoconocimiento. Estos niveles más bajos del espíritu están sujetos a la ley de su propio ser porque no conocen la ley, y por lo tanto el individuo que ha obtenido este conocimiento puede controlarlos a través de la ley. Pero para entender esto, debemos indagar un poco más en la naturaleza del espíritu. Y hemos demostrado la presencia de una inteligencia maravillosa que lo subyace todo. Pero, ¿dónde se encuentra esta inteligencia? Finalmente, solamente podemos concebirla como inherente en alguna sustancia primordial que es la raza de todos los demás modos de la materia que nos son conocidos, ya sean visibles al ojo o necesariamente inferidos por la ciencia a través de sus efectos perceptibles. Es aquel poder que, en todas las especies y en todos los individuos, se convierte en lo que la especie o el individuo es, y así solamente podemos concebirlo como una inteligencia autoformativa inherente en la sustancia última de la cual cada cosa es una manifestación particular. El que esta sustancia primordial sea considerada como autoformativa por una inteligencia inherente que habita en sí misma, resulta evidente del hecho que la inteligencia es la cualidad esencial del espíritu. Y si hubiésemos de concebir a la sustancia primordial como algo aparte del espíritu, entonces tendríamos que postular algún otro poder que no es ni espíritu ni materia y origina a ambos. Pero esto solamente es poner la idea de un poder autoevolucionante un paso más atrás y el asegurar la producción de un grado inferior de espíritu indistinto de uno más elevado, lo cual es una conclusión gratuita y una contradicción de cualquier idea que nos podamos formar de un espíritu indistinto. No podemos evitar la conclusión de que el espíritu contiene la sustancia primordial en sí mismo, lo que nos lleva al enunciado común de que lo hizo todo a partir de la nada. Así que encontramos dos factores en la creación de todas las cosas, espíritu y la nada. Y al sumar el espíritu con la nada, nos quedamos solamente con el espíritu. X más 0 igual X. Desde estas consideraciones vemos que el fundamento último de cualquier forma de la materia es el espíritu, y por ende que la inteligencia universal subsiste a través de la naturaleza inherente en cada una de sus manifestaciones. Pero esta inteligencia críptica no pertenece a la forma particular, excepto en la medida en que esté físicamente adecuada para su concentración en una individualidad autoconsciente. Permanece escondida en esa sustancia primordial de la cual la forma visible es una manifestación más amplia. Esta sustancia primordial es una necesidad filosófica y solamente podemos imaginárnosla como algo infinitamente más fino que los átomos, que son en sí mismos una inferencia filosófica de la ciencia física. Aún por carecer de una palabra mejor, podemos convenientemente hablar de una inteligencia primaria inherente en la sustancia misma de las cosas como inteligencia atómica. Este término puede, tal vez, estar sujeto a algunas objeciones, pero servirá a nuestros propósitos para distinguir este modo de la inteligencia del espíritu de su opuesto, es decir, la inteligencia individual. Esta distinción debe de anotarse cuidadosamente
porque es por la respuesta de la inteligencia atómica a la inteligencia individual que el poder del pensamiento puede producir resultados en plano material, como en la cura de una enfermedad a través del tratamiento mental. La inteligencia se manifiesta a sí misma a través de su responsividad y toda la acción de la mente cósmica al llevar el proceso evolucionario desde sus principios hasta su actual estado humano. No es nada más que la continua respuesta inteligente a la demanda que cada etapa en el proceso le ha hecho para ajustarse a sí misma con su entorno. Al haber reconocido la presencia de una inteligencia universal que todo lo permea, también debemos reconocer la correspondiente responsividad que se encuentra escondida profundamente dentro de su naturaleza y que está dispuesta a entrar en acción en cuanto la llamen. Todo tratamiento mental depende de esta responsividad del espíritu en sus grados inferiores hacia grados superiores de sí mismo. Aquí la diferencia entre el científico mental y la persona sin instruir radica: el primero usa esta responsividad y el último no, porque no la conoce. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Todo lo que contemplas, aunque aparece afuera, está dentro, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Blake. Nada aparece o continúa siendo por un poder propio. Los eventos suceden porque actividades imaginales comparativamente estables las crearon y continúan siendo en virtud del apoyo que reciben de tales actividades imaginarias. El papel que desempeña el imaginar el deseo cumplido en la consciente creación de circunstancias es obvio en esta serie de historias. Verás cómo la narración de una historia del uso exitoso de la imaginación puede servir como un estímulo y un desafío a los demás para probarlo y ver. Una noche, un caballero de mi audiencia se levantó y dijo que no tenía preguntas para hacer, sino que quería contarme algo. Esta fue su historia. Cuando salió de las Fuerzas Armadas después de la Segunda Guerra Mundial, consiguió un trabajo que le daba un salario de $25,000 a la semana. Después de 10 años ganaba $600 al mes. En ese momento compró mi libro Imaginación Despierta y leyó el capítulo Las tijeras de podar de la revisión. A través de la práctica diaria de la revisión, según lo establecido allí, pudo decirle a mi audiencia, 2 años más tarde, que su ingreso era igual al del presidente de los Estados Unidos. En mi audiencia estaba sentado un hombre que, por su confesión, estaba en bancarrota. Había leído el mismo libro, pero de pronto se dio cuenta de que no había hecho nada con el uso de su imaginación para resolver su problema financiero. Decidió que intentaría imaginarse a sí mismo como el ganador del pozo 5-10 en el hipódromo de Caliente. En sus palabras, en este grupo uno intenta elegir a los ganadores en la 5ª a la 10ª carrera. Así que esto es lo que hice. En mi imaginación me puse de pie, clasificando mis boletos y sintiendo que tenía cada uno de los 6 ganadores. Representé esta escena una y otra vez en mi imaginación, hasta que en realidad sentí piel de gallina.
Entonces vi al cajero dándome una gran suma de dinero que coloqué debajo de mi camisa imaginaria. Este fue todo mi drama imaginario, y durante 3 semanas, noche tras noche, representé esta escena y me dormí en la acción. Después de 3 semanas viajé físicamente al hipódromo de Caliente, y ese día cada detalle de mi juego imaginativo fue realmente realizado. El único cambio en la escena fue que el cajero me dio un cheque por un total de $84,000 en lugar de efectivo. TK. Después de mi conferencia, la noche en que se contó esta historia, un hombre del público me preguntó si yo creía posible que él duplicara la experiencia de TK. Le dije que él mismo debía decidir las circunstancias de su escena imaginaria, pero que cualquiera que fuera la escena que eligiera, debía crear un drama que pudiera ser natural para él mismo e imaginar el final atentamente con todo el sentimiento que pudiera reunir. No debía trabajar por los medios para el fin, sino vivir imaginativamente en el sentimiento del deseo cumplido. Un mes después, me mostró un cheque por $16,000 que se había ganado en otro pozo 510 en el mismo hipódromo de los días previos. Este hombre tuvo la más interesante repetición de la buena fortuna de TK. Su primera victoria se hizo cargo de sus dificultades financieras inmediatas, aunque él quería más dinero para la futura seguridad familiar. Además, y más importante para él, quería probar que esto no había sido casualidad. Él razonó que, si su buena suerte pudiera suceder una segunda vez consecutiva, la llamada ley de porcentajes daría paso a la prueba de que sus estructuras imaginarias verdaderamente estaban produciendo esta milagrosa realidad. Y así se atrevió a poner su imaginación a una segunda prueba. Él continúa: yo quería una cuenta bancaria importante, y esto para mí significaba ver un gran saldo en mi estado de cuenta bancaria. Por eso, en mi imaginación, representé una escena que me llevó a 2 bancos. En cada banco yo veía una apreciativa sonrisa para mí del gerente del banco cuando entraba en su establecimiento. Yo escuchaba el cordial saludo del cajero. Yo pedía ver mi estado de cuenta. En un banco vi un saldo de $10,000. En el otro banco vi un saldo de $15,000. Mi escena imaginaria no terminó allí. Inmediatamente, después de ver mis saldos bancarios, volvía mi atención a mi sistema de carreras de caballos que, a través de una progresión de 10 pasos, llevaba mis ganancias a $11,533 con un capital inicial de $200,000. Yo dividía las ganancias en 12 pilas en mi escritorio. Contando el dinero con mis manos imaginarias, ponía $1,000 en cada una de las 11 pilas y los restantes $533 en la última pila. Mi cuenta imaginaria ascendía a un monto de $36,533, incluyendo mis saldos bancarios. Representé toda esta escena imaginativa cada mañana, tarde y noche por menos de un mes, y el 2 de marzo volví al hipódromo de Caliente. Yo hice mis boletos, pero curiosamente y sin saber por qué, dupliqué 6 más exactamente como los 6 ya hechos, pero en la 10ª selección cometí un error y copié 2 boletos 2 veces. Cuando llegaron los ganadores, tuve 2 de ellos. Cada uno pagó $16,423.50. También tenía 6 boletos de consolación, cada uno pagando $656,80. El total combinado ascendió a $36,788. Mi cuenta imaginaria un mes antes había totalizado $36,533. 2 puntos de interés, los más profundos para mí, fue que, al parecer por accidente, había marcado 2 boletos ganadores de manera idéntica, y también, al final de la 9ª carrera, que fue uno de los principales ganadores, el entrenador intentó retirar el caballo, pero los administradores negaron la solicitud del entrenador. AJF. Cuán sutiles fueron los hilos que llevaron a su objetivo. Los resultados deben dar testimonio de nuestra imaginación, o realmente no estamos imaginando el final en absoluto.
A JF fielmente imaginó el final y todas las cosas conspiraron para ayudar a su cosecha. Su error al copiar un boleto ganador 2 veces y la negativa del administrador de permitir la solicitud del entrenador fueron los eventos creados por el drama imaginario para hacer avanzar el plan de las cosas hacia su objetivo. El azar, escribió Belfort Bax, puede definirse como ese elemento en el cambio de realidad, es decir, en la síntesis fluida de eventos que es irreductible a la ley o a la categoría causal. Para vivir sabiamente debemos ser conscientes de nuestras actividades imaginarias o, en cualquier caso, del fin que están tendiendo. Debemos cuidar de que sea el fin que deseamos. La imaginación sabia se identifica solo con aquellas actividades que son valiosas o que prometen el bien. Sin embargo, por mucho que el hombre parezca estar tratando con un mundo material, en realidad está viviendo en un mundo de imaginación. Cuando descubre que no es el mundo físico de los hechos, sino las actividades imaginales las que dan forma a su vida, entonces el mundo físico ya no será la realidad y el mundo de la imaginación ya no será el sueño. ¿El camino zigzaguea cuesta arriba todo el camino? Sí, hasta el final. ¿El viaje durará todo el día? De la alborada a la noche, mi amigo. Cristina Georgina Rossetti, cuesta arriba. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. El propósito de la Biblia es elevar al ser a un nivel más alto de conciencia. Comienza en el estado de Moisés y el descubrimiento del yo soy. Entonces, en el libro de Isaías se nos ha dicho: sal del Sabbat y deleítate en el Señor. Déjanos examinar este pensamiento para encontrar su significado más profundo. Ahora, para mantener el Sabbat, debe cesar cualquier duda mental en ti, porque los pies sobre los que te mantienes mentalmente son tus creencias. Cuando tus pies mentales tocan la tierra, su acción es automática y mecánica. Usando tu poderosa conciencia, comienza ahora a romper las ataduras mecánicas que has tenido en tu vida, cambiando tus pensamientos a tu deseo cumplido, y observa el Sabbat. Los gemelos de los que se habla en la Escritura simbolizan tu dualidad. Abel, el tú interno, y Caín, el tú externo. Un reverso en la orden ocurre porque en el Nuevo Testamento tu verdadera identidad es revelada como Cristo, el tú interno, tu esperanza de gloria. Mientras caminas en la tierra, ves personas como ellas, quieren ser vistas, y estás vertiendo aceite en sus heridas. Pero si no lo haces, tú eres como los fariseos descritos en el capítulo 23 de Matías, actuando para ser vistos por los hombres. Predican, pero no practican. En el tercer capítulo del libro de Juan es contada la historia de Nicodemo. Un hombre intelectual creía que si mantenía la ley de Moisés, él podría entrar en el reino de los cielos. Y aún así se le dijo: deberás nacer de nuevo, nacer de agua y espíritu. Aquí vemos la diferencia entre el intelecto y la sabiduría. Mantener la ley de Moisés no es suficiente. Debes experimentar un cambio en tu nivel del ser. Así se te otorgará sabiduría para que renazcas.
Tus conversaciones internas son el lugar de cría de tu futuro, sean amorosas o desagradables. Esto se nos ha dicho muy vívidamente en el libro de Deuteronomio. Te doy en este día bendiciones y maldiciones. Cada vez que regañas a alguien, aún si es hecho en tu mente, lo maldices. Y cada vez que haces a otros lo que te gustaría que te hicieran a ti, son bendecidos en el hecho. El agua es el símbolo de la verdad psicológica. Conocer la verdad no es suficiente. Se debe actuar en base a ella, y en ese momento el agua psicológica se vuelve vino. Comienza ahora a observar todos tus pensamientos desagradables y negativos y cámbialos, porque hasta que te separes a ti mismo del estado desde donde esos pensamientos fluyen, ellos seguirán causando que tengas las mismas experiencias en la vida.